Entonces vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 6 y vamos a comenzar rápidamente. Vamos a comenzar rápidamente a dar esta palabra. Dice así la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastrados por diversas concupiscencias. Hoy estamos viviendo este tiempo. Ustedes lo han visto. Ustedes han visto la situación que se está viviendo en el mundo. Estamos viendo cómo las familias se están desintegrando. Hay una desintegración total en las familias. Los divorcios se están triplicando. Los hijos están en drogas, en alcohol, en vicios. Los hombres hacen lo que quieren, las mujeres hacen lo que quieren, los hijos hacen lo que quieren, el mundo hace lo que le place. Entonces vemos que el mundo se está llenando de enfermedades y a medida que va saliendo la ciencia, que la ciencia va avanzando, nos damos cuenta que también muchas enfermedades nuevas están saliendo. Pedirle un poco de agua por favor a un hermano. Gloria al Señor. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué suceden todos estos problemas? Porque el hombre se ha alejado de Dios. Es sencillo, el hombre se alejó de Dios. La mayoría de las personas están buscando a Dios mecánicamente. Y voy a ser aquí muy enfático, porque hay muchas personas que vienen a la iglesia porque se acostumbraron a venir a la iglesia. Van a las iglesias y las visitan porque se acostumbraron a ir a la iglesia. Es un mecanismo. Automáticamente el día domingo me levanto, lo primero que tengo que estar es pensando, tengo que ir a buscar una iglesia, tengo que ir a la iglesia, voy a ver a qué iglesia voy. Pero el hombre no está buscando a Dios, sino que está buscando un lugar donde lo traten bien, donde se acomode la iglesia a él y no él a la iglesia del Señor. Entonces andamos de iglesia en iglesia. Muchos andan de iglesia en iglesia buscando una iglesia. No estoy a contra de esto, porque uno tiene que buscar donde le dan el buen pan. Pero cuando encuentra el buen pan, ahí se debe de quedar. Pero mecánicamente estamos buscando qué pastor predica mejor, en qué parte la emoción de mi carne es mejor, en qué lugar la alabanza es mejor. Y así vivimos un tiempo, porque el hombre se ha alejado de Dios. Hay otros que vienen a la iglesia porque quieren aplacar la conciencia. Entonces, aquellos pecadillos que cometieron durante la semana, llega el domingo y comienzan a redarguirse. Y dicen, ¿qué debo de hacer hoy? ¿Qué debo de hacer? Lo primero que tengo que hacer es ir a buscar a Dios, a ver, para que el Señor no me castigue. Entonces, esto lo estamos viendo diariamente. Perdón. Vamos a ir a Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Ojo, ojo con este versículo, es poderoso. Este versículo debe llegar a tu corazón. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. O sea, con sus labios decimos gloria a Dios, Abba Padre, papito lindo, Cristo te amo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios.
honramos al Señor con su boca. Y dice, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, ¿qué es lo que nos está hablando el apóstol Pablo? Dice, el hombre se acostumbró al mandamiento de los hombres, a lo que los hombres les hablan y les dicen. Si un hombre se para en un púlpito y te dice que tú eres un pecador, que tienes que venir a la iglesia, entonces eso es lo que tomas en tu mente, pero no el amor que tienes que tener por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la mayoría de los seres humanos viven de esa manera. Por eso el Señor nos deja esta palabra para que nosotros de hoy en adelante, para que a partir de este día tú comiences a entender que tú no tienes que buscar a Dios porque tienes miedo, porque tienes temor, sino porque lo amas con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay muchas personas que dicen, yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios. En la segunda parte de este versículo dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El hombre aprendió la ley. Lo primero que aprendimos durante el tiempo que comenzamos a vivir es las leyes. Nos enseñaron leyes en la escuela, nos enseñaron leyes cuando comenzamos a vivir, nos enseñaron a persignarnos cuando teníamos la edad de 1 año, 2 años, nos enseñaron a rezar un Ave María, a rezar un Padre Nuestro, nos enseñaron a ir a una iglesia, nos enseñaron a ir a comulgar, nos enseñaron que teníamos que guardar los sacramentos, que teníamos que guardar leyes. Después, porque la misericordia de Dios nos llevó a una iglesia cristiana, llegamos a la iglesia cristiana, pero seguimos en lo mismo. Ahora ya no hay los rezos, ni se está creyendo en María, ni en nada de eso, pero todavía se está esperando que un hombre dé las directrices para poder ser dirigido. Esos siguen siendo leyes de hombres. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos caminar por las leyes de los hombres. El temor a los hombres es lo que ha hecho que el hombre viva en las circunstancias en que se está viviendo. Y esto es una de las partes que nosotros tenemos que dejar. Hermanos, el pueblo de Israel nos da a nosotros, los versículos de la Biblia nos dan algo bien importante sobre el pueblo de Israel. Vamos a ir a leer en Hebreos capítulo 3, versículo 16, este ejemplo tan grande de este pueblo. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Está hablando del pueblo que Dios libertó, y fue el pueblo que provocó a Dios. Y dice, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, la incredulidad del hombre es lo que ha hecho que el hombre no viva en reposo. Hermanos, yo aquí quiero entrar en algo bien importante, y ustedes tienen que entenderlo, comprenderlo. ¿Sabe por qué vives con problemas? ¿Sabes por qué vives todavía con divorcios? Vives con problemas en su hogar, vives con problemas en su familia, vives con problemas en sus hijos, con problemas financieros. ¿Por qué todos estos problemas? Hermanos, porque no hemos creído al evangelio, al poder de Dios, a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces estamos buscando por nuestros propios medios todos los días de la vida, tratando de remediar una situación que es difícil que la vamos a remediar nosotros. El único que puede remediar nuestra vida, nuestra causa, se llama el Espíritu Santo de Dios, el que mora en tu corazón, el que vive dentro de ti, el único que te puede dar las directrices para que camines en una bendición que el Señor te entregó. Si pasamos hoy este versículo al día de hoy, sucede lo mismo.
sucede exactamente lo mismo. Vamos a ir a Tito 1:10, donde el apóstol nos da acá algo bien importante sobre esas leyes que nos enseñaron los hombres. Entonces, estos mismos que una vez le sirvieron a Moisés, ahora en el Nuevo Testamento también le están sirviendo a Moisés, también están sirviendo a esas leyes. Dice Tito 1:10, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mire cómo habla de este tipo de personas: contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Cuando él está hablando de la circuncisión, no está hablando solamente de aquellos hombres que en algún momento tuvieron la cirugía del prepucio. No está hablando de eso, está hablando de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, del pacto que ya caducó, el pacto que ya no tiene ninguna validez para nosotros en este tiempo. Nosotros necesitamos cambiar nuestro entendimiento, necesitamos transformar nuestro entendimiento. El mundo hoy, hermanos, ayer lo decía en Sacramento, y con todo respeto y con todo amor lo digo, pero todos esos pastores que me están escuchando y que desafortunadamente aún continúan en la ley, porque han sido enseñados, porque han sido, todos hemos pasado por esa transición. Pero fuimos enseñados, y si nosotros no cambiamos nuestro entendimiento al pacto, a la gracia, al regalo de Dios, a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, vamos a vivir todavía en un antiguo pacto, vamos a vivir bajo la esclavitud. Vamos a ir a Colosenses para que probemos estas palabras tan poderosas que el Señor nos dio a través del apóstol Pablo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario, en humildad y en trato duro del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El viernes pasado hablábamos sobre esto, que el hombre ha luchado por sí mismo para tratar de dejar los apetitos de la carne. Y los apetitos de la carne no los puedes dejar con ayunos, no los puedes dejar con vigilias, no los puedes dejar con procesiones, no los puedes dejar con nada de esas cosas, porque eso no hace nada. La carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. El que hereda el reino de los cielos es el Espíritu, y tu carne, por más que la doblegues, por más que haga esa carne, va a seguir maltratándote. Nuestra carne nos engaña todos los días. Le he dicho muchas veces, iglesia, nosotros caminamos con una serpiente. Este cuerpo es una serpiente. Tú eres un hijo de Dios, pero es tu espíritu el que está dentro de ti. Tú tienes que aprender a dominar ese cuerpo con el que tú andas, y no permitir que ese cuerpo haga lo que quiera, sino hacer lo que el Espíritu Santo te dice que hagas y que está dentro de ti, y es alabar, glorificar y obedecer el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo dice el versículo 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Entonces, si alguien viene a la iglesia y dice, hermano, ayuné 30 días, inmediatamente la iglesia lo mira como el super santo. Inmediatamente lo miran como alguien especial. Pero eso no sirve de nada. Entonces tiene cierta reputación de sabiduría. Dicen, wow, qué inteligente, qué sabio. Culto voluntario. Dicen, wow, mira cómo este hombre o esta mujer son santos. Y los podemos ver con una Biblia bajo el brazo. Y muchas veces con esa Biblia bajo el brazo caminan por todos los lados con esa apariencia. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué haces? Orando. ¿Y tú qué haces? No, pues yo estaba en una fiesta. Oh, es que tú eres un hijo del diablo.
Entonces están criticando, están a todo el mundo, lo están maltratando. Y el Señor dijo en su palabra en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede condenar a ti, nadie en el mundo te puede condenar. Si tú vienes a esta iglesia, Casa de Jesucristo, aquí te enseñamos que Cristo es el único que puede tener control de tu vida, y nadie puede condenarte ni nadie puede decirte lo que tú eres, porque tú sabes. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú sabes quién eres. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no sabes quién eres, no lo sabes, porque el único que te va a decir quién eres tú es el Espíritu Santo. Cuando tú estás allá dormido y con todos esos problemas, el Espíritu Santo te dice: tú eres un vencedor, tú eres un valiente, tú eres un hombre próspero, no tengas temor, no tengas miedo, ese vicio lo vas a dejar, ese problema que tienes lo vas a dejar, porque yo estoy contigo. Trae todo pensamiento cautivo a mí, y tú llevas todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús, y el Señor te ayuda a dejar las cosas, no el hombre. El hombre te puede prohibir. El hombre te prohíbe, el hombre prohíbe y prohibimos muchas veces, pero eso nada vale, eso es culto voluntario. El único que puede trabajar en nosotros fue el que nos hizo, el que nos trabajó, el que nos luchó, el que mora dentro de nosotros, el único que conoce las fibras de nosotros. El hombre siempre ha tratado de buscar la santidad externa, porque es lo que vemos, pero tú no sabes lo que hay en el corazón. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres las podemos ver vestidas con túnicas? La iglesia tradicional nos enseñó eso y nos mostraron una apariencia. Y con todo respeto a los hermanos católicos, que ustedes son bendecidos del Señor, porque si Dios los ha traído acá es porque Dios les está hablando. Pero con respeto les digo una cosa. Y esto no lo quería decir, pero hay veces que lo tengo que hablar. ¿Cuántas veces aquella persona que se vistió de una túnica, que creíamos que era el más santo, y hoy en día nos damos cuenta que son hombres que han violado miles de niños? Y hemos visto todo esto. ¿Por qué? Porque la apariencia del hombre no es lo que vale. Lo que vale es lo que está en el corazón del hombre, que es el Espíritu Santo de Dios. Mire, Jesús les enseñaba a los fariseos. Vamos a leer este capítulo, que es bonito, para que comencemos a predicar ahora sí. Mateo 15:8. Estaba hablando nuestro Señor cuando estaba en su carne, cuando estaba en su cuerpo acá en la tierra. Dice: este pueblo de labios me honra. Estaba repitiendo lo mismo de Isaías. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Primero les dio el versículo de Isaías y después les dijo: ahora vengan, oíd y entended, oíd, porque hay muchos que oyen pero no entienden nada. Les entra por un oído y les sale por el otro. Me hizo acordar ahora de una prédica hace 2 años que tuve en la iglesia sobre el santico. Este señor tenía un santo, San Juditas Tadeo, y era un bultico bastante grande, y él se le arrodilló a San Juditas y le dijo: San Juditas, hágame un milagro. Entonces pasaron un tiempo y San Judas no le hizo el milagro. Entonces se acercó a la estatua y se dio cuenta que San Judas tenía los oídos tapados. Entonces agarró un taladro, porque como era una estatua, agarró un taladro y le abrió un hueco. Dijo: voy a ver ahora sí si San Judas me escucha. Volvió y se le arrodilló y le dijo: San Juditas, hágame un milagro. Pasaron un tiempo y San Juditas no le hizo el milagro. Entonces dijo: algo tiene que ser, ¿por qué San Judas no me escucha? Tomó el taladro y le abrió el otro oído, y volvió otra vez y le dijo: ahora sí ya tiene los 2 oídos abiertos. Y cuando estaba escuchando allá, cuando estaba orando, le decía: San Juditas, por favor, hazme un milagro, San Juditas. Pasó 1 año y nada. Entonces se acercó a San Judas y se quedó mirándole el hueco, y el hueco pasaba de un lado al otro, y dijo: ya entendí por qué San Judas no me hace el milagro, porque le entró por un oído y le salió por el otro.
Así está la iglesia de hoy. Les entra por un oído, pero les sale por el otro. No podemos seguir siendo de esa manera. Tenemos que cambiar nuestra manera, nuestro entendimiento, creyendo lo que Dios nos está entregando para que vivamos en victoria. Y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Para los que saben que es un fariseo era un hombre que guardaba la ley, que era más santo que cualquiera de los santos que hay hoy en día. En el legalismo hablo. O sea, ellos sí guardaban la ley. Entonces, acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, todo aquel que no está predestinado será ¿qué? Echado al fuego, será desarraigado. Y después, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces hoy en día vemos ciegos guiando a otros ciegos. Y esto lo estamos viendo por miles en el mundo entero. Ciegos guiando a otros ciegos. Y son millones. ¿Y el hombre en qué se fija? El hombre, ¿qué es lo que el hombre mira? El hombre va y mira y dice: wow, qué procesión. ¿Cuántos hay? 20,000. Eso es verdad. Porque ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Allá me voy yo. Entonces, como Vicente se fue para donde va la gente, yo me voy con ellos. Sin escudriñar la palabra de Dios, sin escudriñar las escrituras, sin entender lo que están. ¿Por qué? Porque se han vuelto tardos para oír, tardos para ver y tardos para sentir la gloria de Dios. Y muchas veces, amén, denle un aplauso fuerte al Señor. Pero ¿por qué ha pasado esto? Y es una pregunta. ¿Cuál es la razón? Hebreos 8, 6, 7 nos da la respuesta. Hebreos 8, 6, 7 nos habla de algo bien importante. Para que nos demos cuenta de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, está hablando del nuevo pacto. El primer pacto tenía ¿qué? Defectos, demasiados defectos. Entonces se necesitaba cambiar el pacto. Se cambió de sacerdocio, se cambió de reinado, se cambió de pacto, se cambió de gloria. Todo lo cambió nuestro Señor Jesucristo. Simplemente que el hombre siguió viviendo bajo el Antiguo Testamento, pero no bajo el Nuevo Testamento. El hombre no entendió ni comprendió esos regalos tan maravillosos que el Señor nos había entregado a través del apóstol Pablo. Y vamos a ir a Romanos 7, donde nos habla de algo muy hermoso que tiene que entrar en tu corazón y tienes que saberlo. Porque hay muchos que viven bajo la ley. La ley, la ley, la ley. Y para los que saben, los que no saben qué es la ley son los 613 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés, más los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Esos son los mandamientos de la ley. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Qué fue lo que pasó allá en la cruz del Calvario? Morimos. Tú moriste a la ley. Tú no tienes por qué seguir la ley porque ya tú moriste a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Y el viernes lo expliqué.
para que seáis de otro. ¿Cómo es eso, pastor? O sea que ya no soy el de Cristo Jesús. No, ya no eres del Jesucristo de Nazaret, ahora eres de otro. Tú le perteneces a otro. ¿A cuál? Ahí lo dice. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que ya tú no eres de Jesús de Nazaret, ahora tú eres de Jesucristo, el que resucitó, el glorificado, el que te sanó, el que te libró, el que te purificó, el que dio la vida por ti. Porque cuando Cristo vino a la tierra, vino como judío. Él no vino glorificado. Él vino con un cuerpo de pecado como el que tú tienes, como el que yo tengo. Lo único es que Él no pecó, pero Él vino con los mismos deseos. Dice que Él fue tentado en todo. Y yo preguntaba un día, Señor, ¿pero fuiste también tentado con los homosexuales? Si tú eres Dios. Pero la Biblia me dice, fue tentado en todo. Señor, ¿y fuiste tentado con el alcohol? Pero la Biblia me dice que fue tentado en todo. Entonces tengo que entender que Jesucristo en su carne recibió todas las tentaciones, pero Él no pecó, porque Él venía a cumplir el pacto de la gracia para poder destruir la ley y para entregarnos a nosotros vida y vida en abundancia. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Diga conmigo, libre de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso se llama libertad. Tú tienes que conocer ese pacto, tú tienes que aprenderlo, tienes que conocerlo. Yo sé, hermanos, que hemos venido por años enseñándonos ley. Es tiempo de que haya una transición en tu vida. Es tiempo que tú des la vuelta, que tú digas, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es demasiado grande para yo dejarlo a un lado. Yo ya no tengo que vivir por lo que yo haga, sino por lo que Él ya hizo en la cruz por mí. Ahora es Él el que hace. Antes era yo el que hacía, ahora es Él el que hace en mí. Es Cristo obrando en ti. Y vamos a tocar hoy algunos puntos, hermanos, rápidamente. ¿Cómo cambio? ¿Qué debo hacer para cambiar? El primero, debes de levantarte de lo que hayas vivido. El ser humano no puede quedarse estático. Miles de personas se quedan en un pasado. Miles de personas se están quedando en lo que fueron. Tuvieron una juventud preciosa cuando yo era joven, es las expresiones. Cuando yo tenía dinero, cuando yo tenía un trabajo, cuando yo era, cuando ella me amaba, cuando él me amaba, cuando me pasó esto, cuando me pasó lo otro. Entonces se queda son estáticos, son simplemente estatuas caminantes, pero son estáticos, quedándose en un pasado. Tú no puedes quedarte en un pasado. Tú tienes que mirar el cambio que Dios hizo por ti. Vamos, mire, el rey David nos enseña algo tremendo, porque él de pronto se quedaba, eran momentos difíciles que él estaba viviendo. Él sufrió depresión, pero un momento él hizo un cambio total en su vida. Vamos a ir al Salmo 3, capítulo 1, versículo 2. Salmo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Aquí vemos al rey David suplicando. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, ya para mí no hay remedio? Señor, todo se me acabó. Señor, ya no voy a conseguir un trabajo. Señor, nadie me va a amar. Señor, yo soy lo peor del mundo. Señor, yo soy el más feo, soy la más fea, soy el más viejo, soy el más pobre, soy lo peor. Señor, ya yo no puedo aprender inglés. Señor, yo ya no puedo tener una ciudadanía en Estados Unidos.
todo eso. Pero el rey David se levanta de esa depresión, deja lo estático que estaba, y en el siguiente versículo, en el versículo 3, mire lo que nos dice: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces tú no puedes vivir estático. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, tú eres mi gloria, tú eres el que me levanta la cabeza. Yo voy a dejar ese pasado y comienzo a vivir una nueva vida a partir de hoy. Señor, ese pasado se queda, lo olvido, lo dejo y lo dejo atrás, le doy una patada a mi pasado y comienzo a vivir lo que tú tienes para mí, Señor. Segundo, deja de cuestionarte. ¿Sabe que muchas veces nos cuestionamos? Esa pregunta, ¿cómo te cuestionas tú? Nos cuestionamos. No, pero si yo fuera como él. Hermana, si yo tuviera un esposo como el que tú tienes. Hermano, si yo tuviera una esposa como la que tú tienes. Hermano, si yo tuviera unos hijos tan buenos como los que tú tienes, pero es que los míos son terribles. Si yo tuviera un trabajo como el que tú tienes. Nos estamos cuestionando todo el día. Es preguntándonos, cuestionamos a Dios. Dios, tú no te acuerdas de mí. Señor, tú me has abandonado. Tú nunca me has ayudado. ¿Por qué me pasan lo que me está pasando? ¿Por qué me suceden todas las cosas que me están pasando? Eso te lleva a tener miedo. Eso te lleva a contaminarte. El rey David nos da otra clase sobre esto. El rey David se dio cuenta que Saúl durante 40 días estaba cuestionando: Dios, ¿por qué nos abandonaste? Y este filisteo tan grande viene y nos amenaza. ¿Se acuerdan del filisteo de Goliat? 40 días le decía al pueblo de Israel: Israel, Israel, venga para acá porque ustedes son carne de cañón. Israel, los voy a matar, los voy a destruir. Israel, y les decía y los maltrató, así como la vida te trata como los pensamientos y la vida te maltratan a ti todos los días. Ese es un Goliat gigante que te maltrata todos los días y te dice: ven para acá, tú no puedes hacerlo, tú no puedes tener mejor trabajo, tú no puedes amar, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Y el pueblo de Israel estaba totalmente quieto, callado. Pero hubo un joven que no sabía de guerra, un joven que no conocía nada. Pero este joven miró más allá de lo que miraron los soldados, miró más allá de lo que miró el rey, miró más allá y vio la gloria de Dios. Y ese joven dice así en este versículo, en el libro de Samuel, en el capítulo 17 y versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos a los filisteos, daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en casa de Jesucristo, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y esa tiene que ser tu palabra cuando venga el problema. El Señor, pobreza, el Señor te va a entregar en mis manos, porque la guerra no es mía, la batalla no es mía. Él fue el que me hizo, Él es responsable de mi guerra. Esa enfermedad no la acepto. Enfermedad, te declaro en este momento que no vales la pena, que no tienes poder sobre mí. Y esa enfermedad se tiene que ir. No tiene poder sobre ti. Tercero, tienes que ser diligente en lo que hagas. ¿Qué es diligente? La palabra diligente quiere decir estar pronto para servir. Diligente. A Proverbios 24:30.
Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco va a dormir. Así vendrá como caminante su necesidad y su pobreza como hombre armado. La Biblia nos habla que nosotros tenemos que servirle al Señor. Hay miles de personas que le sirven a su propio vientre, pero no le quieren servir al Señor. No son diligentes en la obra. Dios no puso la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos. Si tú no eres cuerpo de Cristo, no eres de Cristo, porque la Biblia dice que todos somos cuerpo de Cristo. Y hay muchos, yo sé que en esta iglesia no, pero para los que me están viendo por internet, hay muchos que nunca levantan jamás una voz para decir: yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar a mis hermanos, yo quiero ayudar en la obra, yo quiero evangelizar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No son diligentes, solamente queremos recibir y recibir y recibir. Y una vez escuché a un predicador que dijo: hay muchos que espiritualmente los vemos así, gordos, como esos que no se pueden ni mover y caminan así, y cada semana vienen y reciben más y comen más y siguen igual de gordos y más gordos, hasta que un día la misma palabra los va a destruir. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos dijo que teníamos que trabajar en la obra, llevando lo que hemos recibido. De gracia recibiste, dad de gracia recibiste, dad de gracia. Vamos a ir a Corintios 15:58. Voy a ir rápido con todos estos versículos porque no quiero cansarlos más. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Debemos de ser diligentes sirviendo siempre, siempre, hermanos. Hay mucho que hablar sobre el ser diligentes en la obra del Señor. Dice: en lo que requiere diligencia, dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11, para si lo alcanzó a poner, hermana. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire todos esos puntos que nos da. Para eso vamos a tener una prédica especial para dar esos puntos, porque es mucho lo que nosotros tenemos para trabajar en la obra de Dios. Vamos al cuarto punto: deseche las presiones. La persona que vive bajo presión difícilmente puede alcanzar las metas. Una persona bajo presión no puede alcanzar las metas jamás, nunca puede llegar. Lucha y briega y trata de alcanzar las cosas, pero la presión es muy fuerte. Mire, voy a ponerles aquí un ejemplo que no sucedió aquí en esta iglesia, para que no lo vayan a tomar personal. No, ¿verdad? Este hermano de aquella iglesia tenía un deseo de trabajar en la obra tremendo. Ese hombre decía: pastor, yo quiero ser ujier, yo quiero servir en la obra. Pero nunca llegaba, nunca venía, nunca iba pues allá a la iglesia. Y una vez le pregunté, le dije: hermano, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Y me dice: no, es que me da pena decirlo. Hermano, ¿cuál es la razón? No, que me da pena. Hermano, por favor, dígame, ¿por qué no sirve? Es que usted no conoce a mi mujer. Pero cuando voy a salir para la iglesia me dice: ¿otra vez iglesia? Cuando voy a ir a hacer alguna cosa, ¿otra vez iglesia? Voy a ir a ayudar a los hermanos, ¿otra vez iglesia? Ya me tienes hasta aquí con tu iglesia. Para eso vamos a ir solamente los domingos, un ratico nomás y listo, ya con eso. Si quieres, mujer, ir conmigo, vas conmigo. ¿Qué pasó? La presión que tenía de una persona hizo que ese hombre no recibiera lo que ya Dios le había entregado. Vamos a ir a la Biblia.
Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te dejes presionar. Camina por Cristo Jesús. Tú tienes que tener tu propia identidad. La semana pasada hablamos de la identidad personal. Tú tienes una identidad propia con Dios. Tu padre no se llama el nombre de tu esposa. Tu padre no se llama el nombre de tus hijos. El Señor Jesús dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará todo y me seguirán a mí y serán mis discípulos. Hay un solo Padre que se llama Jesucristo, nuestro Dios grande y poderoso. A Él es el que le tenemos que obedecer. Pero en el seminario de matrimonios vamos a hablar de eso mejor. Quinto, deshazte de lo viejo. Bueno, ahí entramos nosotros, ¿no? Dirá una hermana ahí: no, pues ya está como muy viejo, dejémoslo. O el hermano dirá: no. Muchas personas viven con ese trauma del pasado. Y volvemos otra vez. No sé por qué el Señor me ha dado tanto sobre el pasado. Parece que nosotros, los hispanos, hemos vivido bajo un pasado fuerte, que dejaron huellas en nosotros. Esa persona que de pronto amamos en algún momento y le entregamos nuestra vida, nos golpeó. Esa persona abusó de nosotros. Esa persona, tal vez ese empleador que alguna vez en algún momento de la vida nos hizo la vida de cuadritos. Tal vez esas personas, esos vecinos. Yo no sé quién o cómo o cuál persona haya pasado, pero muchas veces eso ha dejado una cicatriz en nuestro corazón. Y cuando tratamos de emprender el nuevo camino, esa cicatriz se marca y dice: no. Wow, y yo tengo un ejemplo muy lindo. Un día fui a la piscina y quería quitarme la camiseta para nadar, pero no llevaba camiseta de repuesto. A mí me hicieron una pequeña cirugía en el estómago y yo sentí una vergüenza. Yo dije: no, y preferí más bien no meterme a la piscina. Y después yo reaccioné y dije: wow, una pequeña cicatriz. Y eso me llevó a entender cosas en el espíritu. Porque una pequeña cicatriz, si tú no te deshaces de esas cosas, esa pequeña cicatriz te puede venir de recuerdo en ese momento. Y lo que Dios tiene para ti, lo que Dios te quiere entregar, lo dejas a un lado porque viene el recuerdo de tu pasado. Tienes que despojarte de tu pasado. Tu pasado ya murió, tu pasado quedó atrás. Tú tienes un presente, un futuro. Aunque sea un día en Cristo Jesús, vívelo con todas las fuerzas. Vamos a ir a Efesios 4:22. Por eso les dije que la prédica iba a ser un poco larga, porque son puntos que son muy importantes para tu vida. Si tú los tomas, y si no, el CD lo vamos a tener el próximo viernes, y de ahí tomas, o si no, vamos a ver si lo podemos subir a Facebook, no, sino a YouTube. Ok, versículo, era Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo. Hermano, ya eso que pasó ayer ya es viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, tienes que hacerlo, tienes que quitarte eso de tu mente. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, Dios te bendijo a ti con toda bendición. Tú tienes que tener este versículo en tu corazón. Cuando tú tienes versículos en tu corazón y tú sabes quién eres en Cristo Jesús, tú le puedes decir a ese pasado fuera. Vamos a leer este versículo que te va a ayudar, te va a enseñar. Ya la iglesia lo sabe, pero para los hermanos nuevos
que los que han venido hoy tengan este versículo en su corazón. Efesios 1:3. Es un versículo poderoso, un versículo que está ahí en la Biblia, que nos dice lo que tú ya eres, lo que tú tienes, que es tuyo, que tú eres heredero de eso, porque Él ya te lo entregó. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él te entregó la herencia. Lo que pasa es que tú no sabías y andas con el testamento bajo el brazo, diciéndole: Señor, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, entrégame, Señor. Y el Señor te dice: ¿qué tienes debajo de tu brazo? Yo ya te lo entregué. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, no dice que nos va a bendecir, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor te bendijo en la cruz del Calvario. Tú eres un hijo heredero. Había una película que vi una vez en Disney que se llamaba Príncipe y Mendigo. No sé si ustedes la vieron, yo creo que todos la vieron. O cuando éramos niños, Príncipe y Mendigo, del príncipe que era un príncipe lleno de dinero y él quería ser mendigo y fue y buscó a otro y se fue y se dio cuenta de la mendicidad que había, y después cuando quiso volver al reino no le querían creer porque era un mendigo. Pero era el príncipe, era un heredero. Tú eres ese príncipe, tú eres ese príncipe que caminas muchas veces. Hay muchos que caminan siendo pobres en su espíritu, en su corazón, en su mente, pero tú eres un hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Sexto, salga de la rutina. Y esto es un consejito pequeño pastoral. Salga de la rutina. Hermanos, hay muchos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y llega la mujer o el marido y le dice: mi amor, vamos a ir a tener unos 2 días de salida, vamos a salir. Ve tú, porque yo tengo que trabajar, tengo que entregar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sal de la rutina, sal de la rutina. Sal con tus hijos, sal a un lugar, sal a los parques, haga alguna cosa diferente, pero sal de la rutina. Es un consejo pastoral. Hay personas que tienen tantas capacidades, hermanos, son inteligentes. Le dice uno: hermano, cambie de trabajo. No, este es mi trabajo y punto. Pero hermano, cambia de trabajo, que el Señor tiene algo mejor. No, y si no me dan, y si no consigo, y si de pronto me quedo sin trabajo, y 8 días que me quede sin trabajar, y voy a perder el salario de un día, y voy a perder el salario de una semana, y de pronto se enferman, y ya no es el de una semana, sino el de 6 o 8 meses. Tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que tener un cambio, tienes que decir: no, un momento, yo me voy a sacudir y voy a creerle al Dios Todopoderoso y voy a cambiar mi manera de pensar. Filipenses 3:13. No quiero que se me aburran, hermanos. Por eso vamos a terminar ya. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Tenemos que cambiar. Tú no te puedes quedar, tú tienes que ir a la meta. ¿Y cuál es la meta? La gloria de Dios, la victoria que el Señor tiene para tu vida. Vamos a ponernos de pie. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio. Tú no puedes quedarte como eres. Iglesia, hemos visto los miles de hispanos siendo destruidos en este país. ¿Acaso tú no eres
hispano, sí lo eres, pero tú tienes una diferencia. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes la protección del Señor. Tú tienes los ángeles a tu servicio. Una de mis oraciones cada día es lo que más le pido al Señor, y oro todos los días para que la iglesia cambie, para que la iglesia haya una transformación en la mente de todos. Yo sufro como pastor cuando yo veo la agonía de los hermanos, cuando veo tantos sufrimientos en tantos hermanos, pero no puedo hacer nada porque yo no soy Dios, yo soy un hombre. Lo único que puedo es orar y decirle: Padre, ilumínale el corazón, la mente a ellos, que ellos puedan entender tu palabra, para que ellos puedan recibir lo que ya tú les entregaste. Tenemos que destruir esas fortalezas mentales, hermanos. Son fortalezas. Cuando el Señor dice que nuestra armadura no es contra principados y potestades de las tinieblas, sino contra principados y potestades de las tinieblas, está hablando de la falta de conocimiento. Esas potestades que están en tu mente, que están en la mente del hombre, esas potestades que te han destruido por años, esas potestades que te dicen que todo lo que tú haces es malo. Tú no eres malo, tú eres un hijo de Dios. Que tengas debilidades en tu carne es otra cosa, pero tú puedes controlar esas debilidades, porque el Señor dijo que no nos daba más tentación que la que podíamos soportar. Cierra tus ojos ahí, va a repetir conmigo. Vamos a repetir este pacto de gracia. Mientras que esa alabanza va a sonar, vamos a repetir. Dice, repita conmigo: hoy me levanto a vivir los mejores días de mi vida. Olvido todo lo que queda atrás y prosigo adelante. Hoy dejo de cuestionar lo difícil y digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy decido ser diligente en todo lo que se requiera. Hoy desecho todas las presiones externas e internas y seré más creativo. Reconozco que Cristo vive en mí, que tengo su fuego, que tengo su espíritu en mí. Hoy me levanto con nuevas fuerzas y me declaro más que vencedor. Hoy comienzo a hablar palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de prosperidad y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a alabar, vamos a glorificar al Señor. Vamos a declarar que somos vencedores. Vamos a declarar que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos fuertes en Cristo Jesús.